El pecado trae consecuencias y a menudo enfrentarlas puede parecer abrumador. Pero, ¿cómo podemos lidiar con ellas a la luz de la palabra de Dios? En la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, encontramos una historia llena de errores, arrepentimiento y restauración. ¿Es posible hallar esperanza y propósito incluso en medio de nuestras caídas? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el perdón de Dios y nuestra responsabilidad frente a las consecuencias de nuestras acciones? Las Escrituras profundizan en cómo la gracia divina puede transformar incluso nuestras decisiones más erradas, restaurando nuestras vidas y brindándonos una nueva perspectiva sobre el arrepentimiento y la misericordia de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se diferencian estas tres palabras? Perdón, pecado, consecuencias. O mejor aún, ¿cómo se vive cada una? Las tres en realidad son eslabones de una misma cadena, que están íntimamente unidas y hacen parte de nuestro diario vivir. El problema actual de la sociedad en que vivimos y también en el interior de las iglesias está en la mala comprensión o una incompleta interpretación de esta tríada. Una de las historias sobre el pecado, redención y las consecuencias es la historia del rey David, que se encuentra en 2 de Samuel 12. La historia es la siguiente. El profeta Natán confrontó a David después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Usó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre para ilustrar la injusticia. David, indignado por la historia, declaró que tal hombre merecía la muerte. Entonces Natán reveló: «Tú eres ese hombre». Natán expuso el pecado de David, recordándole cómo Dios lo había bendecido y cómo él había desobedecido. David, arrepentido, confesó su pecado. Aunque Dios perdonó su vida, Natán anunció graves consecuencias. La espada nunca se apartaría de la casa de David, y el hijo de Betsabé moriría. El caso de David nos da una total claridad sobre el perdón, el pecado y sus consecuencias. David cometió varios pecados de manera premeditada, adulteró y fue el autor intelectual de un asesinato. Pero Dios, en su misericordia, envió al profeta Natán para confrontarlo, y podemos inmediatamente notar que su primera reacción se da en el plano espiritual, porque David dijo: «He pecado contra el Señor». Natán respondió: «Ya Dios ha perdonado tu pecado y no morirás». La misericordia de Dios pudo haber tocado la esfera natural al evitarle la muerte física, pues por la ley ésta le correspondía. También en estas palabras encontramos un mensaje de tipo profético, pues solo el perdón de Dios nos libra de la muerte eterna, de la que nosotros somos acreedores. Aunque el perdón divino es completo, como vemos en el caso que David experimentó, Dios dejó claro que las consecuencias de su pecado permanecerían. Es decir, Dios, al perdonar a David, lo libró de las consecuencias espirituales de su pecado, pero no de las naturales. Esto lo vemos en 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora bien, dejando a un lado el plano espiritual, en lo natural, David tuvo consecuencias. El hijo, producto de ese adulterio, moriría. Esta consecuencia no tocaba solo a David, sino también a Betsabé. Del mismo modo, cuando nosotros pecamos, también van a existir consecuencias en nuestro entorno. Y a través de esta historia, Dios nos está enseñando que nuestros pecados no solamente afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean. Muchos van a sufrir un daño colateral a causa de nuestras acciones. El pecado crea desorden, rompe la armonía, desestabiliza y estremece las bases de todo lo que es bueno en alguna medida. Toda práctica del pecado refleja nuestra relación con Dios o pone a la luz la forma equivocada en la que entendemos el concepto del perdón, arrepentimiento y su amor.
El amor de Dios no es un amor permisivo, no es un amor tolerante a la práctica del pecado. El pecado daña a los que nos rodean y no cumplimos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Es importante que sepamos que muchas de estas consecuencias van a producir en nosotros características necesarias para un mayor nivel espiritual, para amar más a nuestro Señor o para aborrecer aún más el pecado. ¿Podría ser posible que Dios, en su misericordia y de acuerdo con lo que es puesto en su amor hacia nosotros, pueda eximirnos de las consecuencias en el plano natural o bien hacerlas menguar? En algunos casos sí, pero no siempre. La mayoría de las veces tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Entonces, si hemos experimentado un arrepentimiento verdadero por nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo, Jesús nos va a librar de la condenación eterna, pero tenemos que enfrentar las consecuencias naturales de nuestros pecados. Pero ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Veamos los siguientes pasos. 1. Reconocer el pecado y buscar el perdón de Dios. David cometió un grande pecado al adulterar con Betsabé y asesinar a su esposo Urías. Sin embargo, su respuesta al ser confrontado por el profeta Natán es un ejemplo de cómo debemos reaccionar al pecado. Al escuchar las palabras de Natán al ser amonestado, David no se justificó, sino que confesó. Está escrito en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Este paso es esencial: reconocer el pecado y buscar el perdón de Dios con un corazón contrito es fundamental para restaurar nuestra comunión con Él. No importa cuán miserable o culpable te sientas o cuán terrible sea el pecado que hayas cometido, tú puedes volcar tu corazón en Dios y buscar su perdón como lo hizo David. Hay perdón para nosotros cuando pecamos. Dios se place en los que se acercan a Él con arrepentimiento sincero. La Biblia nos dice en Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Precisamente, el rey David compuso el Salmo 51 luego de ser confrontado por el profeta Natán. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca se complacerá a Dios mediante acciones externas, por muy buenas que sean, si la actitud interna de nuestro corazón no es correcta. ¿Tienes una actitud de arrepentimiento por tu pecado? ¿Tienes la intención sincera de apartarte del pecado? Dios se agrada de esta clase de humildad. La única forma que podemos ser libres de la condenación del pecado es a través de Jesús, al aceptarlo como Señor y Salvador y mostrar un genuino arrepentimiento por nuestros pecados. La salvación en Cristo nos libra de las consecuencias espirituales del pecado. El perdón de Dios trae como primer acto de bondad nuestra libertad frente al destino mortal que nos correspondería. El arrepentimiento verdadero solo se da en una persona que ama a Dios y que es consciente de que acaba de fallarle. Un corazón arrepentido, triste y desolado por haber desobedecido a Dios es un aroma grato a nuestro Padre Celestial que solo busca amarnos. 2. Aceptar las consecuencias con humildad. El pecado de David trajo consecuencias devastadoras: la muerte de su hijo, conflictos familiares y la división de su reino. Sin embargo, David aceptó el juicio de Dios con humildad, reconociendo su soberanía. Cuando el hijo nacido de Betsabé enfermó, David ayunó y oró con fervor, pero cuando el niño murió, reaccionó de una manera que sorprendió a sus siervos. Se levantó, adoró a Dios y comió. Este pasaje lo encontramos en 2 de Samuel 12, 19 al 22. Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo a David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Pues el niño
Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Este acto demostró una sumisión al plan de Dios, aun cuando era doloroso. Aceptar las consecuencias no significa una resignación pasiva, sino una fe activa que confía en Dios, que confía en que Dios es justo. 3. Enfrentar las secuelas relacionales. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En el caso de David, él experimentó un caos familiar tras su pecado. Su hijo Amnón abusó de Tamar, su hermana, y Absalón, otro de sus hijos, asesinó a Amnón y se rebeló contra su padre. David enfrentó estas secuelas con dolor, pero también con responsabilidad. Aunque cometió errores en el manejo de su familia, nunca dejó de buscar a Dios en medio de la crisis. Esto nos recuerda que, cuando el pecado afecta a otros, debemos esforzarnos por restaurar lo que hemos dañado, aun cuando el proceso sea difícil. Jesús nos enseñó en Mateo 5, 23-24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con alguien, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buenas relaciones con Dios mientras no la tenemos con las otras personas. Nuestras relaciones con los demás van a reflejar nuestra relación con Dios. Si ofendimos a alguien, debemos pedirle perdón. 4. Caminar en obediencia renovada. El perdón de Dios no es una licencia para pecar nuevamente, sino es un llamado a vivir en santidad. David mostró un cambio significativo en su vida después de su caída, y aunque continuó enfrentando dificultades, buscó ser un líder conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 51 refleja el deseo de su corazón para tener un compromiso puro y una vida renovada. Leamos Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Este compromiso con la obediencia es clave para demostrar un verdadero arrepentimiento y para evitar caer en patrones de pecado. Como cristianos debemos recordar que somos llamados a caminar como nuevas criaturas. 5. Aferrarse a la gracia y a la promesa de redención. A pesar de las consecuencias de su pecado, David experimentó la gracia de Dios de manera sorprendente. Salomón, el hijo que nació después de la muerte del primer hijo de David y Betsabé, se convirtió en el heredero del trono y un hombre sabio y bendecido por Dios. Esto nos muestra que Dios, en su misericordia, puede redimir incluso las situaciones más difíciles. Aunque enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones, no debemos perder la esperanza en su promesa de restauración. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La diferencia radica en que, antes de ser cristianos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger vivir para Cristo. 6. Aprender de las consecuencias para advertir a otros. David utilizó la experiencia para enseñar y advertir a otros. En el Salmo 32 se habla de una bendición del perdón y la necesidad de confesar el pecado. Está escrito en Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Como creyentes, nuestras experiencias, incluso las negativas, pueden servir para advertir y edificar a otros. Compartir nuestras luchas y victorias puede ser un testimonio del poder transformador de Dios.
La historia de David nos recuerda que aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios es mayor. Al reconocer nuestro pecado, aceptar las consecuencias y enfrentar las secuelas relacionales, caminar en obediencia renovada y aferrarnos a la gracia de Dios, podemos encontrar redención y propósito incluso en medio de las consecuencias. David, un hombre que cayó en pecado pero fue restaurado por Dios, nos invita a confiar en la promesa de que Dios nos hace en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este proceso aprendemos a lidiar con nuestras fallas, mientras esperamos con esperanza la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Mientras tengamos vida, aún cometeremos pecados y es necesario acercarnos a Dios para confesarlos. Que el Señor nos dé sabiduría para obedecerle. Bendiciones. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.